Bueno, continuamos con nuestro tema de funciones. Ya vamos a pasar al trabajo de campo, ¿sí? Para eso ya vamos a abrir nuestro programa de Excel. Esto es lo que veníamos trabajando con la parte de fórmulas. A continuación vamos a mirar lo que es la parte de las funciones. Entonces vamos a arrancar con la primera función que tenemos nosotros acá, que es la función suma. Perfecto. Entonces la función suma lo que hace es sumar varios valores que nosotros tengamos en nuestra hoja de cálculo. Pero eso lo podemos hacer con una fórmula, sí. Pero si se trata de varios valores, así como nosotros podemos sumar 1, 2, 3 valores, también tendríamos la necesidad de sumar unos 100, 200, 300 valores. Entonces allí con la parte de fórmulas ya nos va a quedar un trabajo muy dispendioso. Entonces para ello están las funciones. Entonces vamos a mirar la función suma, que es lo que hace. Bueno, con la fórmula perfectamente ustedes lo que pueden hacer es esto, correcto, y listo, ya está sumado. Pero, como les digo, si son varios valores, un rango bastante amplio que contiene valores y necesitamos sumarlos, la verdad va a ser un trabajo muy dispendioso. Entonces para ello vamos a utilizar la función suma. Entonces simplemente lo que hago es presionar el signo igual, nombre de la función, que en este caso se llama la función suma. Perfecto, ya nos muestra las funciones que tienen esa coincidencia que es de lo que estamos escribiendo. Puedo abrir aquí paréntesis o, una vez escrito el nombre de la función, doble clic allí. Correcto, y ya automáticamente se me ubica ya la función. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: con clic sostenido, listo, me ubico en el primer valor que voy a sumar y puedo arrastrar. Con clic sostenido arrastro todos los valores que yo quiero sumar y miren qué nos dice acá. Acá nos dice que va a sumar los valores desde la celda B3, que en este caso sería aquí B3, hasta, ojo, dos puntos están allí, hasta la celda D3. Es decir, que en este medio, ¿sí? En esta parte media nos va a abarcar todas las celdas que estén dentro de ese rango. Entonces miren, B3, D3, entonces lo que también me va a abarcar va a ser la celda C3. ¿Listo? Una vez hecho eso, simplemente cierro el paréntesis y presiono Enter. Y ya tengo ya la suma. ¿Es correcto? Bueno, vamos a explicar otro punto que es muy importante a la hora de hacer esta función, y es lo siguiente. Ya habíamos comentado que nosotros podemos arrastrar los valores, ¿correcto? Podemos arrastrar los valores que nosotros necesitamos sumar. Automáticamente la fórmula me separa desde donde inicia el rango hasta donde termina mediante dos puntos. También ustedes lo pueden hacer mediante punto y coma. Pero ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué quiere decir separar con dos puntos o con punto y coma? ¿Correcto? Cierro, Enter. Lo que le estoy diciendo acá con los dos puntos, ¿sí? Lo que le estoy diciendo acá con los dos puntos es que me sume, ¿cierto? Desde la celda B3 hasta D3. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de eso también me va a abarcar lo que haya en medio del rango inicial hasta el rango final, que en este caso sería BC, ¿cierto? Entonces en este caso sería C3. Si dado el caso el rango fuera más amplio, ejemplo que fuera desde la B3 que voy a sumar hasta la F3, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces aquí lo que va a decir el programa
Si yo le digo desde la B3 hasta la F3 con 2 puntos, separados los dos rangos con 2 puntos, me va a sumar lo que haya también en la celda C3, D3, E3, ¿cierto? Y llegaría hasta la F3, ¿cierto? Entonces miren que ya me va a tomar también todas las demás celdas que estén entre ese rango, ¿correcto? En cambio, con esta otra opción de acá, de la parte de punto y coma, ¿sí? Como lo observan allí, únicamente lo que le estoy diciendo a Excel es súmeme, ojo, sume únicamente la celda B3 y, y la celda D3. No le estoy diciendo hasta, le está diciendo y la celda D3. Es decir, que únicamente me está sumando este dato de aquí y este dato de acá, dejándome por fuera el dato de la celda C3. Eso es lo que pasa, ¿sí? Eso es lo que pasa si nosotros hacemos con 2 puntos o lo que lo hacemos con punto y coma. ¿Listo? 2 puntos me va a sumar todo lo que esté entre ese rango. En cambio, con punto y coma únicamente me va a sumar los valores que yo elija, nada más. Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí. Algunas personas de pronto, en algunos equipos, depende de la configuración, de pronto no puede estar configurado con punto y coma, sino que únicamente con coma. Pero ¿cómo sé eso? Simplemente el mismo sistema les avisa. El mismo sistema le está avisando a usted allí, ¿sí? Si es con coma o usted tiene que hacer la separación con punto y coma. Si ustedes lo observan allí, aquí nos dice número 1 y ¿qué sigue? Punto y coma. Entonces yo debo hacer uso de punto y coma. Si ustedes en su equipo, ¿sí? Al seleccionar el primer dato, miran que les dice coma, entonces únicamente ustedes digitarán la coma. Ya depende de la configuración de cada uno de sus equipos. ¿Correcto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esas dos cositas allí. ¿Qué es lo que pasa si yo hago con 2 puntos y qué es lo que pasa cuando yo hago con punto y coma? Bien, esa es la función suma. Algo sencillo, ¿sí? Y que nos ahorra mucho tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a colocar puntico de 1000 a esto porque la verdad cuando son números no se diferencia muy bien. Entonces puntos de 1000, quitamos los decimales, perfecto. Entonces, ¿cómo hago para sumar todos esos datos que están allí? ¿Sí? Aquí este ejercicio lo que nos muestra es unos vendedores y cuáles fueron las ventas que ellos tuvieron durante 3 meses. Entonces yo le digo, necesito mirar cuánto vendió Pepito Pérez. Entonces, ¿qué debo hacer? Una suma. Suma, ¿cierto? Doble clic. Arrastro, digo, súmeme todos sus valores de allí. Cierro y le digo Enter. Entonces me dice que Pepito Pérez, el total de ventas durante esos 3 meses fue de 23 millones, ¿correcto? Lo mismo puedo hacer para los demás. En este caso sería suma, doble clic y arrastro, cierro y enter. Igual forma para el resto, suma, arrastro, cierro, enter. Ah, pero ustedes dirán, pero ¿y así toca hacer uno por uno? No, ¿cierto? No. Para ello existe lo que es el autorrelleno, el arrastrado que nosotros le llamamos. Si yo sé que esta fórmula va para todos, ¿cierto? Simplemente lo que yo hago es que ubicarme a la esquina, ¿sí? A la esquina inferior derecha, que me tome esta cruz y arrastro. Y ya. Miren que a cada uno ya se les coloca su respectiva fórmula. ¿Correcto? Ahora me dice, vaya a totalizar también por meses. Entonces, digámoslo aquí, ¿cuánto se vendió total en el mes 1? ¿Sí? Total en el mes 2 y total en el mes 3. ¿Qué debo hacer?
debo hacer una suma, ¿cierto?, de los datos que están en cada uno de los meses. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Igual, suma, doble clic y arrastro los valores que yo quiero sumar. Enter. Y para los de acá, ¿cierto?, simplemente lo que hago es que arrastrar. Y listo. Tengo los datos. Esa es la parte de la función suma. Como se dan cuenta, es de mucha utilidad y no es tan complicada. ¿Correcto? Esa es la famosa función suma. Pasamos a la función promedio. Para la función promedio, ¿cierto? Vamos a mirar este otro ejemplo acá. Los nombres de unos estudiantes, hay unas notas y vamos a sacar la definitiva. Con la fórmula tendríamos que haber hecho esto, ¿cierto? Ir sumando valor por valor, ¿cierto? Miren que nos toma bastante tiempo y dividir sobre 1, 2, 3, 4, sobre 5 notas. Cierro, perdón, ahí ya no cierro porque ya no tengo más paréntesis abiertos. Enter. Miren, listo. De esa forma tendríamos que hacer para cada uno, ¿sí? Pero para ello existe la función promedio que nos ayuda a sacar esa nota definitiva simplemente arrastrando las notas que queremos promediar. Entonces simplemente igual escribo la palabra promedio, allí ya me aparece, mírenla allí, doble clic y arrastro de igual forma, ¿sí?, desde la B3 a la F3. Eso quiere decir que me va a tomar también la C, la D y la E, ¿correcto? Cierro y enter. Estuvo. Ya me dio la definitiva de Pepito Pérez. ¿Es correcto? Simplemente, ¿qué me queda? Simplemente arrastrar. Y ya, obtengo la nota definitiva para cada uno de ellos. ¿Sí o no que es más práctica la función promedio que estarlo haciendo con una fórmula? ¿Correcto? También a esto también aplica, ¿sí?, promedio, también aplica lo que hablamos en la anterior función, que sería suma. Entonces allí lo que hablábamos ahí era esta parte, de que yo también puedo separarlo mediante punto y coma, pero ¿qué le estoy diciendo? Que únicamente, ¿sí?, ¿qué le estoy diciendo allí? Que al separar con punto y coma, miren, le digo, sáqueme el promedio de la celda B3, de la celda D3 y de la celda F3, es decir, que ya me va a tomar celdas totalmente distintas y no me va a tomar las que están en medio de ellas. Miren, entonces ahí lo que me está haciendo es sacando el cálculo entre esas tres notas que yo ya había seleccionado. Únicamente el promedio entre esas tres, nada más. ¿Correcto? Listo. Esa es la función promedio. Como se dan cuenta, no es nada complicada. No es nada complicada. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video en donde hacemos la explicación de la función suma y donde hacemos la explicación de la función promedio. ¿Correcto? Entonces nos vemos a la siguiente entrega.